Hola, bienvenidos a un video más. En esta ocasión voy a explicar la lección 1.1, razón trigonométrica, y para ello necesito recordarles información sobre triángulos, ya que lo de razón trigonométrica es aplicable en triángulos rectángulos. Pero, ¿qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo es una figura formada de tres lados. Voy a llamar aquí, eh, si tengo tres lados, tengo tres vértices y a cada uno de estos vértices voy a llamar A, B y C. Ese es un triángulo ABC. Eh, este triángulo es un triángulo rectángulo porque tiene un ángulo recto. Un ángulo recto, en este caso es esto, miren. El ángulo recto se representa de esta forma. Ese es el ángulo recto. eh, que mide 90 grados. Y también, si un triángulo es rectángulo, también tiene dos ángulos agudos, que son estos de acá. Y a uno de esos ángulos agudos le vamos a llamar teta. Teta es un símbolo griego, es una letra griega y es de esta forma. Ahora, eh, para entender esto de triángulos, sabemos que un ángulo lo forman dos lados, o sea, es la abertura entre dos lados. En este caso, para esta abertura de acá, de 90 grados, eh, su lado opuesto sería el que tiene enfrente, exactamente. Entonces, vamos a decir que en un triángulo rectángulo, el lado opuesto al ángulo recto, a ese lado se le conoce como hipotenusa. Hipotenusa. Y los otros dos lados que forman el ángulo recto se les conoce como catetos, ¿sí? Catetos. Este es el cateto. Estos son los catetos. En estos catetos hay un cateto adyacente y un cateto opuesto, pero eso más depende del ángulo agudo. ¿Sí? En este caso, si el ángulo agudo es este de acá, este teta, entonces para teta este sería el cateto opuesto porque está enfrente de él, es el lado que está enfrente de él, y este sería el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber identificar estos elementos dependiendo de la posición que tenga el triángulo para poder entender lo de las razones trigonométricas. Ya identificando eso, nosotros podemos definir principalmente tres razones trigonométricas. ¿Cuáles son esas? Yo creo que ustedes ya las han escuchado, ya las conocen y son las siguientes. La primera es seno de teta, se le llama. Seno de teta. Seno del ángulo agudo que nosotros definamos. Se representa de esta manera como sen, pero significa seno de teta. Y este seno de teta lo que hace es relacionarme, o por eso se llama razones, hace una comparación de dos lados. Por ejemplo, el seno de teta me relaciona el cateto, ¿sí? Es el cateto opuesto, o el opuesto, entre la hipotenusa. ¿Sí? La otra razón trigonométrica es coseno de teta, que se escribe como cos teta. Ese coseno de teta o del ángulo agudo que sea, me va a relacionar el adyacente sobre la hipotenusa. Estas razones hay que aprendérselas, memorizárselas porque se utilizan para toda la vida. Y la otra principal es
tangente de teta, que se denota como tan de teta. Y la tangente de teta lo que relaciona es el cateto opuesto, o sea, voy a poner acá opuesto, entre el cateto adyacente. Entonces aquí voy a poner adyacente. Y estas son las tres principales razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Entonces, repito, usted debe identificar la hipotenusa, que viene siendo el lado más largo del triángulo y es el lado opuesto al ángulo recto, e identificar los cateto adyacente y cateto opuesto. Eso de adyacente y opuesto va a depender del ángulo agudo. Si yo nombro teta a este ángulo agudo de acá, entonces ya el opuesto no cambiaría, sería este lado sería el opuesto y este sería el adyacente. Entonces hay que tener cuidado con eso de identificar los elementos del triángulo rectángulo. Ojo, siempre tiene que haber un ángulo recto que se lo van a denotar como con un cuadrito acá en esta parte, ¿sí? Y teniendo eso, usted ya puede definir las razones trigonométricas, que son este de acá. Vamos a ver un ejemplo para tener un poco más de claridad con esto. Dice el ejemplo: identifica la hipotenusa, el lado opuesto y adyacente del ángulo teta y expresa las razones trigonométricas. Aquí está el triángulo, es un triángulo MON y hay que identificar. Ya sé que este es el ángulo recto, ahí me lo señalan con un cuadrito así pequeño. Entonces, el lado opuesto a ese ángulo recto es este y además es el lado más largo. Entonces yo sé que esta es mi hipotenusa. Ya identificado el ángulo recto, ahora me voy al ángulo agudo y el ángulo agudo es este de acá. Entonces para este ángulo agudo, el lado opuesto es el que está enfrente, es este. Entonces este sería mi opuesto. Y si este es el opuesto, entonces el lado adyacente sería el que me falta, sería en este caso el de acá. Porque este de acá es la hipotenusa, entonces el adyacente sería este y el opuesto a este. Ya identificados la hipotenusa y los catetos opuestos y adyacentes, ahora voy a expresar las razones trigonométricas. Entonces sería, la primera razón es seno de teta, y en este caso sería el lado opuesto. En este caso voy a nombrarlo como se sabe nombrar los triángulos, sería el lado ON, ¿sí? El lado ON sobre la hipotenusa. ¿Y quién es la hipotenusa? Es el lado OM, ¿verdad? Es el lado OM. Sí, una forma de notar los lados de un triángulo. ¿Sí? Es el segmento de recta que va desde O hasta N, el opuesto, y la hipotenusa es el segmento de recta que va desde O hasta M, o desde M hasta O, no importa el orden de las letras ahí. La otra razón trigonométrica sería coseno de teta, ¿verdad? Para coseno de teta sería adyacente, según la que hemos definido, adyacente sobre hipotenusa. ¿Y quién es el lado adyacente? Adyacente es el segmento MN sobre la hipotenusa. Ya sabemos que la hipotenusa es el segmento OM. Y la última razón trigonométrica que me hace falta es tangente de teta. Tangente de teta, en este caso la tangente es opuesto sobre adyacente. Entonces, ¿quién sería el segmento opuesto? El opuesto es ON sobre adyacente. ¿Y quién es adyacente? El adyacente es MN, el segmento MN. Y de esta manera es que ustedes van a trabajar los problemas.
definir primero quién es la adyacente, quién es la hipotenusa, quién es el opuesto, y luego de haber identificado esos elementos, expresar las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Espero haberles ayudado con esta explicación en este video y nos vemos en un próximo.